Hoy es el miércoles de la quinta semana de Pascua de Resurrección. Estamos en la reflexión de fe. Todavía viendo cuál es el sistema o el ambiente de vida de nuestros primeros hermanos cristianos. Vamos a ver lo que pasó con los apóstoles, con los cristianos. ¿Cuál fue la controversia en la que ellos se vieron envueltos? Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos de los discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana les proveyó para el viaje. Ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esa noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refiriendo todo cuanto Dios había hecho por su medio. Algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo dentro de la primera iglesia cristiana ya había controversia. Los fariseos que habían sido convertidos al cristianismo querían imponer la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? La ley del Antiguo Testamento. La palabra testamento significa juramento, matrimonio entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho: todo hombre de mi pueblo que se circuncide, para que tenga una marca en su cuerpo de que pertenece al pueblo de Dios. Viene Jesucristo y dice: ustedes han cambiado la ley de Dios por tradiciones humanas. Hoy en día tenemos el mismo peligro de que nosotros en la iglesia o en el mundo hemos cambiado la ley de Dios por la ley positiva. ¿La ley positiva cuál es? Lo que nosotros los hombres hemos creado para el ordenamiento humano, el ordenamiento del comportamiento de los seres humanos. No vivimos solos, vivimos en un continente, en una familia, en una comunidad. Y esa comunidad tiene leyes positivas por las cuales todos los seres humanos nos tenemos que guiar. Si no, entonces chocamos unos con los otros. La ley positiva es la ley, yo diría, inventada, creada, fabricada por los seres humanos para poder convivir. Pero cuando esa ley positiva, la ley humana, no está de acuerdo con la ley de Dios, ahí es donde viene el gran problema. En el cristianismo ya no había que circuncidarse porque ya era un nuevo testamento. Ya Jesucristo había superado la ley de Dios con su circuncisión y todo aquello, y había puesto el bautismo como una forma de pertenecer al pueblo de Dios. Por eso nosotros no estamos circuncidados, pero sí estamos bautizados, por los cuales el bautismo nos ha imprimido carácter. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. El carácter significa que es como un sello que Dios te pone, que tú perteneces a Él. Pero fíjense, la ley humana, cómo está siempre buscando meterse con la ley de Dios. Aquellos fariseos que habían sido convertidos, en realidad no habían sido convertidos. Querían cambiar un poquito, pero ellos traían sus tradiciones, que eran de Dios también, pero habían sido superadas por Jesucristo. Ya la circuncisión no había que circuncidarse para ser un creyente, un discípulo de Cristo. Había simplemente que la metanoia, cambiar su vida. Hoy tenía yo muchísima gente que habla conmigo y me dice: pero padre, es que la ley de la iglesia dice esto. Sí, la ley de la iglesia es la ley de Dios, pero no confundamos la ley de Dios con el legalismo. Son 2 cosas distintas. El legalismo nos quita la gracia de Dios. Y vamos a empezar por pensar en una cosa: Dios nos hizo libres. La libertad consiste en elegir lo mejor. La misma palabra de Dios te lo dice. Dios dijo: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Si escoges el bien, vivirás. Y si escoges el mal, morirás.
Pero entonces Dios nos hizo libres, pero no nos hizo libres para que hagamos lo que queremos. Dios nos hizo libres para elegir lo mejor. ¿Y qué cosa es elegir? Bueno, cuando yo voy a la tienda, me gusta todo lo que veo. Si tuviera dinero, quién sabe, lo comprara todo. Pero tengo que hacer una elección. Cuando elijo algo, yo sé que estoy dejando ir otras cosas que también quisiera tener. Pero al elegir, me he quedado con una sola persona, una sola cosa, y después las demás las he rechazado o las he dejado ir. La ley de Dios te pide, mi hermano querido, que tú elijas entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Si eliges el bien, vivirás. Si eliges el mal, morirás. Pero ¿cómo sabemos cuál es el bien y cuál es el mal? Miremos los 10 mandamientos. La palabra mandamiento es un poco fuerte, pero es mandamiento, no es una sugerencia, no es una invitación. Cuando Dios te dice, respetarás la vida, amarás a tu Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, Él no te está diciendo, si quieres, ámame. No, Él te está diciendo, tienes que amarme, porque en ese amor es donde va tu vida, es donde va tu felicidad. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley, pero es una ley que nos da libertad, porque si yo no amo a Dios, me convierto en un esclavo del pecado. Si yo no amo a mis prójimos como a mí mismo, entonces me convierto en un abusador, en un esclavo de la maldad. Luego entonces la ley de Dios, en vez de esclavizarte, en vez de someterte, en vez de aprisionarte, es una ley que te libera. Y no podemos meter dentro de nuestra fe, de nuestras tradiciones religiosas, leyes que van a esclavizar a los seres humanos. Mucha gente se aleja de las iglesias pensando, es que si voy a la iglesia tengo que cambiar mi vida. Pues claro que tienes que cambiar tu vida, pero no porque te obliguemos, sino porque tú quieres cambiarla. Te ofrecemos la vida y la muerte, el bien y el mal. Dios te lo ofrece, Dios no te obliga, Dios te invita. Pero si Dios te invita y tú rechazas, ya no es culpa de Dios, es culpa tuya, es culpa mía. Podemos aceptar un día la ley de Dios, pero después sigue la lucha, sigue Satanás inclinándonos hacia el pecado. Pero depende de nosotros decirle a Satanás no. Podemos decir un día sí, pero después tenemos que... Es como cuando vamos manejando, si equivocamos el camino, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a ver cuál es el mejor camino que me lleva hacia donde yo quiero ir. ¿Quieres ir tú al cielo? Sigue la ley de Dios, pero no la ley de los hombres. Pues la ley humana, si no estás de acuerdo con la ley de Dios, te destruye. Miren, ahora mismo que estamos con este problema de la pandemia, del coronavirus y todas esas cosas, ¿saben ustedes que en vez de buscar una cura para esta pandemia, están abriendo las clínicas de aborto y están permitiendo abortos en estos mismos momentos en que todo el mundo tiene miedo de contagiarse? Resulta que la ley ahora, hay 57 países que han firmado una declaración para estar de acuerdo con el aborto y abrir las clínicas de aborto y permitir el aborto en todos esos países, empezando por países cristianos. ¿Cómo es posible que un país que tenga tradición cristiana tenga gobernantes tan perversos que se olvidan de Dios y están en contra de la tradición cristiana de sus propios pueblos? Ponen leyes injustas que entonces no permiten la libertad religiosa, porque si un médico cristiano no quiere hacer aborto porque dice que su conciencia se lo impide, entonces le dice que tiene que irse a vender mangos y que no puede ser médico. ¿Dónde está la ley de Dios en las leyes humanas? Las leyes humanas que están en contra de Dios son leyes perversas que destruyen al ser humano. En vez de aliviar al ser humano, en vez de enriquecer al ser humano, lo estamos destruyendo. Todos esos países que han firmado esa declaración son países que están guiados por gobernantes ignorantes y perversos, porque no conocen a Dios y están jugando con la iglesia.
Están tratando de destruir a la iglesia, porque la iglesia es la única que presenta la ley de Dios y defiende la ley de Dios en la cultura. Pero sin embargo nosotros los cristianos somos tan cobardes que cuando firman esas leyes nadie dice nada. Todo el mundo se queda callado. Porque queremos ir donde va Vicente, donde va la gente. Si esto se aprueba, bueno, y no todo lo que es legal es bueno, mis hermanos queridos. Hay muchas cosas que son legales que son crímenes contra la humanidad. Porque la ley, cuando no está reflejando la ley de Dios, es una ley falsa, es una ley injusta, y no podemos permitir que en la iglesia se metan esas leyes injustas. Hay católicos, cristianos, que están de acuerdo con el aborto, están pensando que el aborto es permisible. Tú tienes que buscar tu bando cuál es, si estás de acuerdo con Dios o con el demonio. Si tú estás de acuerdo con el demonio, entonces sigue la ley humana. Pero si estás de acuerdo con Dios, tienes que defender la ley de Dios, porque la ley de Dios está en tu corazón. Lo que pasa es que la estamos amordazando, la estamos ignorando, y Dios te va a pedir cuenta de eso, a ti y a mí. Lo que hagamos con la ley de Dios, Dios después nos va a pedir cuenta. La ley te hace libre, no te esclaviza. Dios no quiere muñecos, Dios no quiere maniquís, Dios no quiere zombies, Dios no quiere robots. Dios quiere seres humanos que los amen. Y para amar a Dios hay que obedecer la ley de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Defendamos la ley de Dios. Feliz tarde a todos. Los amo y los extraño.